Hoy viajamos a una ciudad donde cada calle parece una postal y cada esquina guarda una historia. Bienvenidos a Antigua Guatemala, la joya colonial que no solo enamora, también impresiona por su pasado. La ciudad de Antigua se encuentra ubicada a solo 34 kilómetros de Ciudad de Guatemala, aunque el trayecto fácilmente puede tardar más de una hora en automóvil debido a los usuales trancones. Si viajas a Guatemala, esta es una visita realmente imperdible, y esta pequeña pero acogedora ciudad, con sus calles bellamente empedradas, te va a encantar. Para entender Antigua, hay que viajar al siglo XVI. En 1543 fue establecida oficialmente como la capital del Reino de Guatemala bajo el nombre de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Desde aquí se gobernaba un enorme territorio que incluía lo que hoy es Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y parte del sur de México. Sí, esta pequeña ciudad fue el centro político, económico y religioso de toda la región. Durante más de 200 años fue una de las ciudades más importantes de América. Este es el Arco de Santa Catalina. Uno de los íconos más fotografiados es el Arco de Santa Catalina. Construido en el siglo XVII, conectaba el convento con la escuela para que las monjas de clausura pudieran cruzar sin ser vistas. Hoy es el símbolo de la ciudad, con el majestuoso volcán de agua de fondo. Tenía universidades, hospitales, conventos, imprentas y una arquitectura monumental que competía con las grandes ciudades coloniales del continente. Era un símbolo de poder del Imperio Español en Centroamérica. Pero la naturaleza tenía otros planes. En 1773, los devastadores terremotos de Santa Marta destruyeron gran parte de la ciudad. Iglesias colapsaron, conventos quedaron en ruinas y muchas familias lo perdieron todo. La corona española decidió trasladar la capital al Valle de la Ermita, lo que hoy conocemos como Ciudad de Guatemala. Antigua quedó parcialmente abandonada, congelada en el tiempo. Y quizás ahí radica su magia. La imponente iglesia de la Merced con una fachada arquitectónica única. Aquí es posible subir a un mirador sobre su terraza, pero cobran 35 quetzales por extranjero. Porque lejos de modernizarse agresivamente, Antigua conservó su esencia colonial. Sus ruinas no fueron demolidas, se integraron al paisaje. Sus calles empedradas sobrevivieron. Sus fachadas se mantuvieron casi intactas. Por eso, en 1979 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociéndola como uno de los conjuntos coloniales mejor preservados del mundo. Hoy, caminar por Antigua es caminar por más de 480 años de historia viva. Aquí podemos apreciar el Parque Central de Antigua. La bella Catedral de San José ubicada justo al frente del Parque Central. Otro imprescindible es el Convento de las Capuchinas, famoso por su impresionante estructura circular, única en América. Fue uno de los últimos conventos construidos antes de los terremotos y refleja el esplendor arquitectónico que tenía la ciudad en su época dorada. Y si quieres contemplar Antigua desde lo alto, sube al Cerro de la Cruz. Desde ahí puedes apreciar la traza perfecta en forma de cuadrícula que diseñaron los españoles en el siglo XVI, siguiendo las leyes de Indias.
Todo estaba planeado, la plaza central, la catedral, el palacio de gobierno, una ciudad pensada para el poder. Pero Antigua no es solo pasado. Está rodeada por tres colosos, el volcán de agua, el Acatenango y el volcán de fuego, uno de los más activos de Centroamérica. Esa combinación entre arquitectura colonial y paisaje volcánico le da una energía única, casi cinematográfica. Y hay momentos en los que su historia se siente más viva que nunca. Durante Semana Santa, sus calles se cubren de alfombras elaboradas con aserrín de colores, flores y frutas, una tradición que mezcla herencia colonial y cultura local, y que transforma la ciudad en un espectáculo visual impresionante. El mercado de artesanías de Antigua, muy recomendado para la compra de souvenirs. Antigua es pequeña. Puedes recorrerla en un día. Pero su historia es enorme. Fue capital de un reino, sobrevivió terremotos, fue abandonada y terminó convirtiéndose en uno de los destinos más fascinantes de América Latina. Aquí no solo vienes a tomarte fotos bonitas. Vienes a caminar sobre siglos de historia. Y ahora dime, ¿te gustaría explorar sus ruinas coloniales o vivir la experiencia de acampar frente a un volcán activo? Este es su lugar en el mapa.